Excelentísima y bendecida tarde a toda nuestra audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube y ahora a nuestra audiencia en nuestro grupo Tecnologías Divinas por WhatsApp. Bueno, nuevamente con ustedes, amados, vibrando a su favor, vibrando en muy alta frecuencia por su bienestar, por su felicidad, por su salud, por su progreso y porque cada vez sea más feliz, añada más felicidad a su vida. Bueno, les recuerda que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, vamos a entrar en materia de una vez. Les recuerdo que estamos hablando del tema ¿tiene Dios hijos en plenitud? Y ya hemos dicho que no los hay, no puede haber en la plenitud de Dios, no puede haber en donde Dios es todo, hijos, porque se es hijo de Dios o se es todo Dios. No se pueden ser las dos cosas a la vez. Se es una o se es otra. Y ya hemos visto que en el nuevo pacto existía la figura del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un pacto o el nuevo pacto, el pacto de la gracia, tenía que entregar una herencia que al momento de hacer los pactos eran promesas hechas que se convertirían en herencia una vez que los pactos, sus condiciones, sus demandas fuesen cumplidas de forma cabal y exitosa como ocurrió con el nuevo pacto. Entonces por eso es que existía la razón del Hijo de Dios, porque había una herencia que entregar, había una herencia por disfrutar. Pero como ustedes saben, como lo hemos dicho una y otra vez, no tenemos pactos presentes. Al no haber pactos presentes, entonces Dios se hizo todo. Dios se hizo plenitud en todos los hombres y mujeres que han hecho vida en el planeta y estamos haciendo vida desde el año 70 después de Cristo hasta nuestra fecha y por todas las generaciones sin fin, interminable. Dios será siempre todo, en todo el universo. Eso es algo que debemos ya aceptar, abrazar y cultivar en nuestro ser, en nuestro entendimiento, para luego hacer un disfrute de ello y obtener, abrazar y disfrutar de la verdadera felicidad a la que estamos llamados a celebrar. Bueno, en la cápsula pasada quedamos en analizar el pasaje de Mateo capítulo 28, donde Cristo les dice a sus discípulos, quienes a la postre serían la iglesia, las siguientes palabras. Les dijo: yo estaré con vosotros, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Cristo se está comprometiendo a estar con la iglesia o a ser parte de ella todos los días, fíjese, todos los días, hasta cuando aparece la preposición hasta, nos está indicando término, o llegada, o culminación, o conclusión. Entonces Cristo les está diciendo hasta el fin, fíjate que es el final. ¿El fin de qué? El fin del mundo. Y es aquí donde no hay claridad, no hay luz con respecto a esta expresión. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo que Él los acompañaría y estaría con ellos y en ellos hasta el fin del mundo? ¿Qué implica la palabra inmundo? La palabra mundo en el texto original es la palabra aion, aion, aion del griego, y esa palabra implica una era. Esa palabra lo que está diciendo es que mediante la época,
o mediante la era, mediante la administración, mientras dure o hasta que ésta termine, yo estaré con ustedes todos los días. Ahora, ¿de qué era, de qué época o de qué administración está hablando Jesús en esa declaración? Está hablando de la ley. Si nosotros pudiéramos parafrasear o traducir más correctamente ese pasaje, lo que Cristo estaba diciendo era de la siguiente manera. Escuchen bien, yo los voy a acompañar y voy a estar con ustedes y en ustedes, siendo parte de ustedes, pero solamente hasta el final de la ley. En otras palabras, cuando la ley termine, yo voy a dejar de estar con ustedes. Yo no voy a estar en ustedes como Cristo, como el Mesías. Eso hay que ponerle un acento, hay que resaltarlo en fosforescente. Como Mesías, como Cristo, yo no voy a estar más con ustedes, ni en ustedes, una vez que la ley del pacto, la ley mosaica, el pacto mosaico, haya culminado. Y ahí termina mi misión. Y ahí todas mis asignaturas culminan. Ahí termina mi reinado y ahí se cierra o concluye el nuevo pacto. Eso es lo que Cristo está diciendo. Eso es lo que Pablo corrobora después en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 26 en adelante, donde Pablo dice, porque preciso o necesario es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Fíjate que dice hasta, nuevamente la preposición que indica fin o culminación. Entonces Cristo iba a reinar hasta que su último enemigo haya sido sofocado, haya sido puesto, humillado por debajo de sus pies, y luego te señala quién iba a ser o quién fue el último enemigo, que fue la muerte. Ahora escúchame, 1 Corintios 15, versos 56 y 57. Obviamente te dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, escuche, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Cómo le iba a poner Cristo final a la muerte? Que era el único cabo que quedaba suelto. Cuando cumpliese la ley. Cuando la ley fuese cumplida, satisfecha, el pacto mosaico, el pacto de la ley, inmediatamente el pecado perdía el poder. Así automáticamente el pecado perdió el poder, y cuando el pecado perdió el poder, la muerte fue sólvida como un trago de agua. La muerte se disolvió. Entonces, mientras la ley estuviese vigente, que era uno de los enemigos, porque la ley, aunque usted no lo crea, la ley le dio el poder al pecado, y así Pablo lo establece. Cuando la ley es quitada, uno de los enemigos, su último enemigo, que era la muerte, automáticamente se disolvió. Porque a lo que la ley es quitada, es enrollada porque se cumple, el poder pierde, el pecado pierde el poder. A lo que el pecado pierde el poder, la muerte se desvaneció y ya no reinaba en nadie. Bien lo dijo Pablo en Romanos cuando dijo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces la muerte fue sólvida. A lo que la muerte fue sólvida, desapareció la ley como pacto, se enrolló como un pergamino, número uno, y entonces terminó la misión de Cristo como Cristo y todas sus asignaturas, o vamos a decirlo de mejor manera, terminó la misión del Verbo como Cristo
y todas sus asignaturas, y de igual forma todos los ungidos, todos los Cristos que habían en el momento, culminan también su misión, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, los diáconos, etcétera, etcétera, culminan también su misión y Cristo entrega su reino al que le entregó a él todas las cosas y se disuelve la misión Cristo, termina la operación Cristo y el Verbo se hace uno con el Eterno y Dios se hace todo a partir de ese momento con el hombre para siempre, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de su pie, y después que Él haya puesto a sus enemigos por estrado de su pie, le entregará el reino a aquel que sujetó todas las cosas a Él, para que Dios sea todo y en todos. Es decir, se acabaron los pactos, se acabaron las condiciones, se acabaron los enemigos, se acabaron las guerras, se acabaron los ministerios, se acabó la iglesia, se acabó el sacerdocio, los sacrificios, y Dios comenzó a hacer todo en todos desde el año 70 después de Cristo hasta nuestra era y para siempre. Eso es pero glorioso, eso es magnífico, estupendo, extraordinario, saber la era que vivimos. Entonces, ¿cuál es tu identidad de origen para el tiempo presente? Lo que fuiste desde antes de la fundación del mundo. Siempre fuiste Dios, eres Dios y serás Dios por la eternidad. Eso sí, pero hecho hombre y hecho mujer, obteniendo y viviendo experiencias humanas. Esa es nuestra realidad. De manera que, por muy duro que suene, tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo. No hay Cristo para el tiempo presente, no hay iglesia, no hay pacto. Lo que hay es todo Dios en cada elemento que configura y constituye el universo. Dios es todo, podemos decir con toda libertad que somos todo Dios en virtud de que Dios es todo en nosotros, con nosotros y para nosotros. De esta manera concluyo el tema y que continúen teniendo una exitosa tarde y maravillosa. Feliz día.